¿Qué tal, queridos amigos? Buen domingo, buen lunes. Miren, estoy leyendo los mensajes que me enviaron. Muy ofensivos, muy grotescos. Me encanta que los bots se pongan a trabajar por mi culpa. Me fascina que los AMLovers se enfurezcan conmigo. Les sale baba de la rabia que sienten cuando hablan de algunas cosas que subo a mi Facebook. Ayer se me ocurrió, y por eso vienen los insultos tontos, se me ocurrió subir una fotografía y le puse nada más esto: álbum familiar, dos puntos, AMLO con su hijo pequeño. Esto es increíble. Una foto familiar, AMLO con su hijo pequeño. Esto es exactamente lo que dice. Y esto fue motivo de que estallaran contra mí. Recibí, no sé, 2,000 y pico de mensajes en esta fotografía. Yo me divertí mucho, porque se demuestra claramente lo que ya dijo López Obrador de su propio partido. Dijo que estaba consciente de que la ignorancia y el analfabetismo proveían de votos a Morena. Pues es cierto, y por eso salen a relucir los AMLovers con una fotografía que es de la vida real, que es parte de la cotidianidad del señor López Obrador. No es cierto eso de que de vez en cuando, no, cada vez que puede y cada vez que se siente bien, que no tiene problemas en la espalda, porque tiene problemas también de columna, tiene cardiopatías, tiene problemas de hipertensión y tiene médicos de cabecera. Dilorit, no se me olvida por obvias razones, el médico cubano que lo cuida. Este es el personaje central de la historia a quien le debemos la salud de nuestro primer mandatario. Bueno, pues resulta que esa foto enfureció a todos y no decía nada. Soy incapaz de agredir a un niño, soy incapaz. Hablo de que es parte de la familia de López Obrador. Me dicen que es un menor. Bueno, también a los príncipes de Inglaterra, hasta los nietos de la reina Isabel, bisnietos, se les fotografía sin ningún problema. Dirán, ¿son otras leyes? No, es que son parte del patrimonio del Estado, aunque sean seres humanos. Pero aquí en México no podemos negar que la familia presidencial es la primera familia. Si la primera dama, el primer mandatario, pues los primeros niños, los primeros adolescentes, los primeros adultos y los primeros niños. Entonces no tenemos por qué guardarlos, al contrario, hay que sentirnos orgullosos de ellos. Fíjense, no estoy utilizando ningún adjetivo peyorativo, ¿eh? Yo no sé qué es lo que encontraron los AMLovers y los bots en esa fotografía, que les enfureció tanto. Yo no sé qué encontraron o qué quisieron encontrar o qué quisieron simular. El hecho es que se enfurecieron. En España, las princesitas estas, Leonor y, y su hermana, pues aparecen constantemente ante las cámaras de televisión, ante los fotógrafos. Su hermana Sofía, Leonor y Sofía. Una es princesa, princesa de Asturias, y la otra es infanta. No sé cuál sea la diferencia, pero así lo marcan los protocolos españoles. Pero aquí en México nos horrorizamos por mostrar la imagen de un padre vestido de beisbolista, con su pancita ya en forma por sus casi 69 años, los cumplirá en noviembre, y rodeado de robustos beisbolistas, saludando a su hijo. No hago ningún adjetivo. Los adjetivos los pusieron los AMLovers y los hackers y los famosos bots. Estos son los que pusieron los adjetivos. Es fantástico la manera como hablan y como piensan estos tipos. Y en cambio el presidente no se ocupa de lo trascendental, no se ocupa de lo que es verdaderamente importante para el país. Por ejemplo, ayer los Estados Unidos, los tribunales de Estados Unidos,
abrieron de nuevo el expediente de Salvador Cienfuegos Cepeda, el generalito que fue secretario de la Defensa recientemente, durante el sexenio del protegido Enrique Peña Nieto. Fíjense que es extraño, ¿no? López Obrador se va como fiera herida cada vez que quiere atosigar a los expresidentes y centra su furia en Calderón y en Genaro García Luna, que fue, como ustedes saben, su brazo derecho en cuestiones de seguridad pública. A él se le atribuyen algunos de los episodios más negros de la época de Calderón, que los tuvo. Un presidente que, insisto mucho, subió en términos de ilegalidad con una votación bastante manoseada, por no decir lo máximo, manoseada. Y entonces se ha centrado en Genaro García Luna porque supuestamente él le va a proporcionar información sobre todos los montajes para ver si involucra a algunos periodistas en esa imaginación de puchero que tiene el señor López Obrador, todo enredado, las papas con el camote con los pepinos, la carne, en fin, tiene todo revuelto en la cabeza, es un puchero andante. Perdón que utilice ese término, pero como ayer comí puchero, pues lo tengo todavía en la boca y lo estoy saboreando aún. El puchero yucateco, no otro tipo, porque allá en Yucatán se come el puchero y el salpimentado, pero bueno, esas son cosas menores, aunque para nutrirse, pues nada mejor que Yucatán. Pero lo importante es que a Salvador Cienfuegos ya le reabrieron su expediente en los Estados Unidos. ¿Qué va a hacer ahora López Obrador? ¿Seguirlo protegiendo como protege todo lo que viene de Peña Nieto? Por cierto, me puse esta chamarrita, pues porque como López Obrador anda de jersey beisbolero, pues yo tengo derecho a tener una chamarrita futbolera con mi equipo favorito. Aquí lo tengo. Ya sabrán ustedes cuál es. Pero esto no es importante. Lo importante es la actitud del presidente, que lleva acumulados el mayor número de asesinatos por obra de la delincuencia organizada de todos los expresidentes conocidos. De todos. Nunca había habido un grado de violencia peor que el actual. Y nunca había habido un grado de ignorancia tan abyecta, digamos. Es que no quiero caer en un adjetivo demasiado hiriente, pero la verdad es que son ignorantes y analfabetos, según dice el presidente mismo, según dice el jefe, su ícono. No lo digo yo solo repito las frases del presidente para que luego no vayan a echar leña a la hoguera verde, aunque me divertiría mucho que lo hicieran, porque con eso demostrarían su ignorancia, su analfabetismo, porque los mensajes que me llegan, lo que más risa me da, son sus faltas de ortografía. Hoy lo escriben sin H, por ejemplo. Ayer lo escriben con doble L, y así por el estilo. Y entonces yo me divierto porque como sí tengo ortografía, porque sí fui a la primaria, pues me da risa que haya quienes piensen que pueden debatir conmigo cuando hay una distancia muy grande entre la ignorancia y la cultura, la pequeña cultura que pueda yo tener. No estoy presumiendo. Yo no soy un intelectual de esos que viven de ser intelectuales. No. Yo soy periodista y escritor y fustigo a la clase política mexicana desde hace muchos años. Y le exijo al presidente López Obrador que no solamente persiga a Genaro García Luna, que fue un miserable y es un canalla, pero ya no lo puede extraditar por la forma en que trató a Salvador Cienfuegos Cepeda, a quien inmediatamente después de que fue atrapado en Los Ángeles, California, y llevado a Nueva York, inmediatamente se puso a hacer gestiones para que lo trajeran a México y que siguiera el curso de la justicia en su país. Lo trajeron
pero se acabó la justicia, no hubo tal justicia. El hombre se fue a su casa, rodeado de sus colaboradores mesiánicos del ejército, rodeados de la impunidad más asquerosa que yo he visto en mis años de periodista. Y se le protege, pero ahora resulta que ya se volvió a abrir el expediente y Estados Unidos, dadas las circunstancias, seguramente va a pedir la expatriación del generalito. Y entonces López Obrador se va a poner furioso. Ah, pero tiene una oportunidad maravillosa. Va a ir a ver a Biden en los próximos días, en las próximas semanas. Y esto le permitirá, como piensa él que va a manejar la agenda de Biden como le da la gana, ya le pidió que dedicara todo el día a su comitiva y a él mismo, lo cual va a ser imposible. No se acuerda el señor López Obrador que hay una guerra por la invasión de Rusia a Ucrania y que hay muchísimos problemas económicos en los Estados Unidos, que va hacia una recesión, lo mismo que la Unión Europea, y que no puede estarle dedicando todo el día un presidente serio a un presidente volátil, poco serio y amargado. Sí, aunque no lo crean ustedes, está profundamente amargado, porque ya se cumplieron, está por cumplirse el 4º año de su elección, el famoso 2 de julio de 1988. Y eso quiere decir, de 2018. En 1988 ocurrió el famoso fraude electoral que manejó a sus anchas el señor Manuel Bartlett. Hace 4 años, en 2018, el señor López Obrador pasó feliz, con 31 millones de votos, y fue tan aplastante su victoria, lo fue, aunque no se votara por él mayoritariamente, porque si juntamos los votos de la oposición y los unimos el 30% de abstencionistas, pues entonces tenemos que no gozó ni entonces ni ahora del favor de las verdaderas mayorías de este país. Aunque haya ganado con el 53% de los que sí votaron las elecciones de 2018. Nadie lo impugnó. Está en su sano derecho de decir que fue el presidente más votado de la historia, y es cierto. Por eso no vamos a dudar de su legitimidad de origen, dudamos de su legitimidad actual, porque ha ido perdiendo y perdiendo y perdiendo credibilidad por un lado, confianza por la otra, y sobre todo ha ido perdiendo popularidad y respeto, porque no se puede respetar a alguien que elude los problemas principales, que dice que va a perseguir a los expresidentes, los somete a una consulta espuria y resulta entonces que con eso se lava las manos y ya no persigue a los expresidentes. Y además es claro, cada vez es más claro, sus pactos, su pacto con Peña Nieto para que no tocaran a él, no lo tocaran a él ni a ninguno de sus funcionarios. Solamente sirve de pretexto el señor Emilio Lozoya Austin, que es, digamos, la figura, junto con Rosario Robles Berlanga, los 2 trofeos de López Obrador, para asegurar que sí ha perseguido a la corrupción del gobierno del señor Peña, pero en cambio protege, abraza a Salvador Cienfuegos, que es tan criminal y ha sido acusado por los mismos delitos que se acusa a Genaro García Luna, que es su villano favorito, el villano favorito de López Obrador, claro. Y esto nos revela por qué razón están tan inquietos en la presidencia y buscan hasta las fotos que según ellos son sarcásticas. Es una foto familiar de un padre saludando a su hijo, y no digo más. Y con esto es suficiente para que me caigan los insultos más increíbles que se puedan imaginar. ¿Qué hacía yo en los sexenios pasados? Realmente el que pregunta esto es porque no sabe leer y no ha leído ninguno de mis 38 libros. A lo mejor dice, no, es una porquería, no sirven para nada, posiblemente. Pero la realidad es que ahí están asentadas mis críticas más severas
contra todo el pasado desde la época de José López Portillo. Fíjense si tengo autoridad moral para seguir criticando a López Obrador y para seguirle diciendo que es un mentiroso, un miserable, un hombre que ha aumentado la violencia, que se aferra al poder, que le llama a sus precandidatos corcholatas, golpeando su propia dignidad, que él dice que es el destapador. En lugar del dedazo tenemos destapador, que promete salir de la crisis económica y hunde más al país. Suben las tasas de interés en el Banco de México para tratar de que la inflación se detenga. Y él arguye que no, que todo está muy bien, que la canasta de alimentos básica llega a las casas de todos los mexicanos. No es cierto. Miente, miente, miente. Y seguirá mintiendo. Y yo me seguiré riendo a carcajadas de los detractores de los periodistas libres. Lo siento, no me van a callar. Y lo digo y siempre, con cero cobardía.